Sí. ¿El complejo de qué? De puercoespín. Es un animalito, puercoespín o erizo que lo conocemos. El puercoespín. El puercoespín no tiene que ver nada con los puercos. Es que tiene ese nombre, pero es un roedor. Es un roedor, un animal maravilloso como todos los que Dios hace. Hay muchas especies de estos animalitos en el mundo, pero estos animalitos, ojo, ellos no es que sean, no es que precisamente sean malhumorados, ¿no? Sino que Dios ha provisto una manera en ellos para protegerse y defenderse de los depredadores, por supuesto. Mire, estudiando un poco más profundo acerca de ellos, me di cuenta que son unos de los pocos animales que hay en la naturaleza que se pueden enfrentar a un león. ¿Cómo les parece? Yo no sabía eso. O sea, son pequeñitos, pero son temibles. Precisamente es la arma que ellos tienen de defensa. Ahora, seguramente un león puede con una sola mano aplastarlos, por supuesto. Pero ellos tienen esa arma de que sueltan su pelo y su pelo tiene sus púas, son unas púas su pelo, entonces se meten en la piel de los depredadores o de cualquiera que lo quiera tocar y esas púas tienen la particularidad de que cuando tocan la piel, ellas mismas se meten, se entran, se profundizan en la piel. No sé si lo han visto ustedes, lo he podido ver, porque a veces en los perros es que lo había visto, quedan muy mal. De hecho, si el animal que sale herido no tiene asistencia y le quitan las púas, se muere. O sea, los leones han encontrado leones muertos porque la infección, son infecciosas sus púas, producen una infección y esa infección termina matando al animal, al depredador. Y, y eso es, pues, cosas maravillosas que Dios hace. Yo solamente quiero colocar, digamos, hacer una comparación. No es exactamente, como les digo, muy a favor del erizo, porque el erizo, de que si es malhumorado, no lo sé, él lo hace para protegerse. Él cuando se ve atacado se vuelve una bolita de púas y pues nadie lo puede tocar, se enrosca y se protege, de tal manera que si alguien lo quiere tocar, pues él suelta su pelo y ahí va a estar usted en dificultades o el que quiera dañarlo. Entonces, voy a ir a un pasaje, voy a invitarle Salmo 37, versículo 8 y versículo 11. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla acerca de este problema que sí está en el ser humano. Y bueno, y puede que esté en algunos animales también, pero que parecen malgeniosos. Pero yo he querido llamar a este mal humor, a a veces en algunas personas, um, carácter irascible, a este comportamiento, a esta actitud que muchos seres humanos tienen, que parece que desayunaran con limón, ¿sí? Están haciendo mala cara mucho tiempo, es difícil sacarles una sonrisa, siempre responden como con una pullita, ¿sí? A usted le duele lo que responden. Siempre al responder, como que usted se siente incómodo. Uy, ¿yo qué le hice? ¿Este qué le pasa? O a esta, ¿sí? Entonces, es así como el puercoespín. Estamos soltando una pullita. De hecho, pues yo les preguntaba y me preguntaba yo, ¿cómo hacen ellos entre ellos para no pullarse? Los puercoespines. ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo hacen puercoespinitos pequeños? ¿Y no se pullan? ¿Cómo tienen intimidad estos animalitos? ¿Y no se pullan? Pues fíjense que sí se pullan. ¿Ah? Mire, ¿sabe qué? Es algo que también todos nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos desarrollan contra la infección. O sea, anticuerpos contra la infección. Ellos no se infectan. Las pullas no les hacen daño. ¿Ve? Ellos no les hacen daño como a los demás seres. Entre ellos desarrollan protección contra esto. Entonces, de tal manera que ellos pueden convivir
no se dañan. Eso también tiene una enseñanza en esto del complejo del puercoespín. Y yo digo que es un complejo, es una forma de ser de algunos seres humanos, pero eso tiene una razón de ser y yo quiero invitarles a ustedes hoy a meditar claramente en esto. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37. Dice, nos invita el Señor, dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Oiga, es todo lo contrario. La palabra manso es todo lo contrario de enojón, ¿sí? Eh, iracundo, rabicundo, ¿cómo les dice usted? ¿Sí? Eh, refunfuñón, a toda hora es... Y a veces desarrollamos eso, ¿sí? Esa mala cara que siempre hacemos cuando alguien nos dice algo y no nos gusta, y eso fastidia. Es una manera eh, que a veces, bueno, tiene muchas razones de ser, vamos a mirar también esto, pero que afecta a aquellos que están a nuestro alrededor. Que aunque no parezca de momento o al comienzo en una relación o se manifieste eso de alguna manera en alguna persona, aparentemente pues no dañe muy gravemente a otros. Pero esta puya una y otra vez termina infectándonos también a nosotros, termina haciéndonos daño. Oye, esto es importante que nosotros lo digamos porque hay gente que dice, bueno, es que yo no tengo pues derecho a ser mal genioso. ¿Ah? Bien duro que me toca trabajar. Dicen algunos señores, por ejemplo, que son los más malgeniosos a propósito. Pues en todo este estudio que se hace, el hombre es más malgenioso que la mujer. La mujer es mucho más tolerante, menos tendiente a ser. Pero eso también dice la Biblia que cuando una mujer se vuelve malgeniosa, mire, es mejor dormir en la terraza. Así lo dice literalmente la Biblia. ¿Sí? Que en casa espaciosa y en cama grande. Es mejor ir a dormir a la terraza. Entonces, cuidado, cuidado porque esto afecta la vida y las relaciones. Termina destruyendo una relación, un simple comportamiento que parece como hasta un derecho que algunos alegan, porque fíjese que yo me he dado cuenta y he estudiado mucho respecto de esto. De hecho, yo vengo de familia gruñona, ¿sí? ¿Por qué? Una de las cosas que quiero que sepan de los orígenes de esto, uno de ellos es que, como dice el dicho, el que anda entre lobos aprende a aullar. ¿Sí? O sea, si usted vive en medio de una familia gruñona, usted aprende a ser más genioso, gruñón. A todos les muestra los colmillos. Así son los perros cuando son bravos y usted trata de acercársele, él le muestra los dientes. No me haga nada, no me toque. ¿Sí? Pues bueno, eso se aprende y cuidado que en el hogar es donde se aprende. Yo conocí, por ejemplo, un señor que él no podía, fue discípulo mío por mucho tiempo, por allá de un país que me acuerdo, no quiero acordarme ahora, ¿sí? Y él me decía que sus hogares se destruían por eso. Él quería tener una familia y él no sabía por qué, hasta que Dios le mostró que él había crecido en medio de unos papás que a toda hora estaban gritando. No sabían hablar, sino gritar, gruñir. Y a toda hora, y coscorrones, pellizcos, gritos. ¿Sí? Cuidado. Entonces él, así mismo, inconscientemente aprendió y creía que eso era su comportamiento. Y así trata a su esposa, pues cualquiera se aburre. ¿Sí? ¿Quién tiene que aguantarse eso? Una persona que hace eso, que cree que esa es una manera de hacerse sentir o hacerse respetar, porque eso es precisamente muchas de las malas costumbres que aprendemos en la familia. Y, o en el vecindario, yo qué sé, en el medio donde vivimos. Ahora, mire, hijitos de Dios, es verdad que el ser humano que desarrolla este carácter así irascible, eh, esto se convierte en algo incontrolable en una persona.
no crea que esto es tan sencillo, que simplemente no sea así. No, porque esto es a consecuencia de algo que almacenamos dentro. Ya sea mala información o ya sea que me estoy dejando afectar de ciertos vendedores de irritabilidad que existen, porque los hay. Ahora, ¿qué es lo que hace que se manifieste la irritabilidad, el complejo de puercoespín? Las circunstancias, ¿sí? Porque eso, bueno, cuando a todo el mundo le va bien, pues todo el mundo sonríe, ¿cierto? Cuando usted no tiene problemas y el sol sale brillando cada día y usted tiene trabajo, tiene todo. A nosotros nos encanta vivir cómodos, eso es normal. ¿Cuándo se manifiesta la irritabilidad? Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos empujados de nuestro entorno, cuando sentimos que alguien está metiéndose con nosotros, que se acerca demasiado, qué sé yo, ¿sí? Cualquier circunstancia depende del origen de esa irritabilidad. Pero básicamente eso tiene que ver con algo que se guardó allá donde la Biblia dice el corazón suyo, el corazón del hombre. Allí, que es necesario erradicar, identificar y erradicar el origen de esto. Combatirlo una y otra vez, porque se convierte en un hábito malsano y destructivo. ¿Sí? A muchas personas se les llama comportamiento tóxico. ¿Han oído esa expresión? Eso es parte de un comportamiento tóxico, la irritabilidad. Hay muchos comportamientos tóxicos, o sea, que hacen daño a los que nos rodean y a la persona que lo tiene. Ahora, mire, aquí la excusa más común es lo que acabo de decir. La gente que es así, que desarrolla este comportamiento, dice, siempre culpa a otros. Es que a mí yo no soy el de la culpa, es que ¿por qué usted hace eso? O es que me está yendo mal, ¿cómo voy a reaccionar? Es que él se me atravesó, ¿sí? Es que él me dijo, ¿sí? Es que me quedé sin gasolina. Bueno, cualquier excusa decimos, pero siempre estamos diciendo que la causa por la cual soy así está externa a mí, es por otra cosa, porque me pasó algo, porque dormí mal, porque no pude comer, porque no había, me echaron del trabajo, qué sé yo, cualquier circunstancia hace que eso aflore en nosotros y nos excusamos. Pero mire, esto no usen, primero que todo, no usen eso como excusa. ¿Por qué? Porque significaría que nadie en el mundo no fuera así, o sea, que todo el mundo fuera un puercoespín, ¿sí? Hay que excusarnos, somos puercoespines, bueno, pero no es así, no es así. Empiece por allí. No hay nada más agradable que una persona de comportamiento afable, dulce y apacible. Cae bien en todas partes, como ¿cómo le dicen aquí? Una tisana, un té de hierbas, de mejorana, ¿sí? Como un té de menta, que cae bien a todos, ¿sí? Mire, o sea, no podemos decir entonces, siempre excusarnos de alguna manera. Mire, si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, los grandes hombres de Dios desarrollaron características increíbles, increíbles. Dios nos lo enseña. Y estuvieron en todos los niveles. ¿Y dónde desarrollaron esa característica? Precisamente a través de las dificultades. O sea, los problemas y dificultades en la vida no pueden ser los que sacan eso de mi corazón. Bueno, o puede que sí, pero lo deben sacar para sanarme. Cuando uno anda de la mano de Dios, estas circunstancias difíciles, adversas o problemas que usted pueda vivir en pareja, en el trabajo, en el mundo, porque la Biblia dice, Jesús nos aseguró que el mundo causa aflicciones y tiene desafíos y problemas. Hay tormentas. O sea, es hermosa la mar cuando usted la ve y el día está calmo, pero cuando viene una tormenta es temible. Hasta el más grande buque se puede hundir en una tormenta. De la misma manera, nosotros nos vamos a encontrar sin número de tormentas. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esas tormentas? Ahí está la clave. Y ahí está el testimonio de muchos hombres que fueron tratados así por Dios. Y tenemos que comprender que Dios quiere hacer de nosotros esas personas
agradables, dulces, apacibles, ¿sí? Dios quiere hacer de nosotros eso, pero ¿cómo estamos nosotros reaccionando frente a esas situaciones? ¿Estamos entendiendo que Dios usa circunstancias así para formarnos? Pues mirémonos en el manual de Dios, en el manual de la Biblia. Voy a leer algunos ejemplos, si ustedes quieren apuntar. Hay ejemplos como, por ejemplo, la vida de Moisés. Es uno de los ejemplos más súper insuperables. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos cuenta sobre la vida, nos relata sobre la vida de Moisés. Moisés era muy fogoso, muy malgenioso, hiperactivo. De hecho, en cierta ocasión, tratando de defender a uno de sus conciudadanos, mató al que lo estaba ofendiendo. O sea, no era muy dócil don Moisés cuando era joven. De hecho, eso le costó el exilio de su país, de allí donde iba a ser príncipe o donde era príncipe, que iba a ser rey en Egipto. Dice que eso le costó el exilio y no le costó la vida, pero de milagro que Dios lo protegió. Pero Moisés era así, pues fue creado como un soldado, fue creado como un príncipe para gobernar Egipto, fue un hombre educado, un hombre con todos los atributos de la nobleza, pero igual que los seres humanos no era capaz de manejar su temperamento. Y eso le costó mucho, le costó el vivir mucho tiempo en el desierto aislado. Pero la Biblia cuenta, y no solamente ese tiempo, la Biblia cuenta que cuando Dios lo nombró como gobernante del pueblo de Israel, cuando él iba por el desierto, él se le salía la piedra cada rato, como decimos los colombianos. Se le saltaba la piedra a cada rato. De hecho, fue tan tremendo eso que eso le costó la entrada a la tierra prometida, si ustedes bien recuerdan. Fue que se enojó un día, y se enojó y la embarró, pero bien feo. Y esto nos recuerda que nosotros siendo así, podemos llegar a cometer errores tan graves que no tengan solución. Oye, que arruinen completamente nuestra vida y la vida de otros. Eso le pasó a don Moisés. Pero mire lo que habla de él después de que él caminó con Dios y tuvo 1001 dificultades en guiar el pueblo. Mire lo que dice en Números 12:3 a los que están tomando apuntes. Números 12, versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Qué tal esa descripción de este hombre? Era un hombre manso, dice. Ya no era, ya no era Moisés un hombre con el complejo de puercoespín, que hería, que dañaba, que se enojaba con todo. Este era un hombre manso. Y más que todos, o sea, ¿qué cambió en Moisés? Mire, esto es lo que usted y yo tenemos que descubrir. Porque no podemos tolerar en nuestra vida como si fuera, como algunas personas piensan que es más bien como un don el ser más genioso. Ah, no, es que a mí me ayuda a ser más genioso. Porque así la gente se pellizca. Cuidado. Mire, si usted es mal genioso y usted cree que por el mal genio hace que sus hijos obedezcan, de gruñirles, de maltratarlos y no corregirlos con amor y con fe, mire, usted va a sembrar en ellos lo mismo. Y ellos más tarde le van a pasar la cuenta a usted de su mal genio. O las personas del trabajo. Si usted con el mal genio, como muchos piensan en la manera de dirigir una empresa, que gruñendo, gritando y maltratando a la gente obedece y da resultados. Pues sí, pero al final le van a pasar la cuenta a usted porque destruyen la empresa, destruyen todo lo que ellos puedan hacer cuando usted no se da cuenta. ¿Sí? Así es. Tengo muchos ejemplos de eso, pero quiero invitarles hoy a meditar en esto de Moisés. Ahora, mire, también otro hombre que pasó 1001 dificultades, pero al final se volvió un hombre que salvó a su familia, que salvó su pueblo, que restauró sus relaciones y no le fue bien. Pero nunca su fe fue afectada. ¿De quién estoy hablando? De José. ¿Se acuerdan de José? José el soñador, que sus hermanos le desarrollaron envidia porque
buscaba la preferencia de su padre y se volvió el hijo menor preferido de su padre, y sus hermanos le cogieron tanta bronca porque era el sapo de su padre. Cualquiera, ¿no? ¿Cierto? José no era tan buena gente, ¿no? Solo que José sí desarrolló una buena relación con Dios. Y José pasó por mil y una dificultades. O sea, y esto lo digo porque la gente, cuando ha pasado por muchas dificultades, si usted no sabe canalizar esas dificultades como Dios quiere, usted se va a volver, no un puercoespín, usted se va a volver, mejor dicho, un incendio, ¿sí? Que va a barrer con el que esté a su alrededor. Va a afectar a cualquiera. Entonces, peor que el puercoespín, pues no va a ser solamente por defenderse, sino que va a ser para dañar a los que están a su alrededor. Y eso pues causa enojo, ira. Entonces José, por ejemplo, nos cuenta la Biblia en Génesis. Voy a leerles, por ejemplo, Génesis 4, los que están apuntando. Génesis 4, 47, que aquí como mal anotado, 47 versículos 5 y 6. Mire cuando José fue llevado a Faraón. Mire, José fue vendido por sus hermanos, vivió muchos años como esclavo. Como esclavo le fue tan mal que terminó en la cárcel, abandonado por su patrón. En la cárcel no le fue tampoco tan bien, pero estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y Dios moldeó a tal manera a José que José pasó a ser el hombre más importante de Egipto, el primer ministro de Egipto después del faraón. Y esto porque Dios pulió a José. José no usó los problemas a los que se enfrentó, no los usó para volverse un puercoespín, los usó en beneficio propio. Eso me hace acordar en estos días que vi una frase de Nelson Mandela, que este hombre salió de la cárcel a gobernar su propio país. Era un activista, un rebelde. Duró 30 años en la cárcel solo por disentir contra el gobierno. Un preso político. Perdió la mitad de su vida, su hogar y todo en la cárcel. Cuando él salió de la cárcel, él se encontró un día con alguien que lo había maltratado en la cárcel y lo invitó a comer a su mesa. Y pues este hombre cae y se muere del susto. Pero dice que él le dijo, mire, yo no voy a pasar el resto de mi vida odiando a nadie, porque eso no trae solución. Y ojalá nosotros nos diéramos cuenta que guardar rencor en el corazón, que guardar el daño que otros me hacen, que guardar las ofensas de otros o los errores de otros en mi corazón, me vuelve el peor de los percoespines, ¿sí? El peor de los erizos. Y solamente voy a hacer daño con mi vida si yo guardo eso en mi corazón. Y eso fue lo que los grandes hombres de Dios nunca hicieron, como José. Mire, no les he leído, dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entienden que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayordomos del ganado mío. Mire, José terminó siendo la mano derecha del faraón y salvando a toda su familia, porque jamás se resintió contra su familia. Por ejemplo, cuando él se encontró con sus hermanos, ustedes han visto la historia de José, cuando él se encontró con sus hermanos, ¿qué pensaron ellos? Este se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Y él les dijo, no, 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 yo no tengo rencor contra ninguno de ustedes. Yo quiero que sepan que Dios ha hecho todo esto para yo poderlos ayudar a ustedes. Se entendió que Dios estaba permitiéndole pasar por dificultades para mejorar su vida, para hacer de él un hombre útil. Bueno, otro hombre como que pasó dificultades, hay muchos. David, por ejemplo, ustedes no recuerdan que el rey David no subió al trono de la tarde a la mañana. Primero Dios permitió que el rey Saúl lo persiguiera por cielo y tierra y se volviera su enemigo público. En cada cueva que había en el desierto, Saúl iba a buscarlo, a matarlo. ¿Sí? Y David, en cambio de resentirse con Saúl, que era su rey y su líder espiritual, ¿te imaginas que el líder espiritual lo persigue a uno para matarlo? Sí, yo eso. Y el hombre nunca se resintió con él. De hecho, cuando alguien mató a Saúl, un soldado mató a Saúl, él le dijo, ¿usted por qué hizo eso? Y fue y lo mató en castigo.
Usted nunca debió haber tocado a ese hombre porque era un siervo de Dios. D- David jamás desarrolló el más mínimo rencor hacia él. Y tenía toda la razón, porque jamás David pensó mal de Saúl. Jamás quiso hacer no, nunca levantó un dedo contra él. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. Entonces, así nos dice la palabra de Dios, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David, ese muchacho que decidió mejor ser tratado por Dios a aceptar el trato de Dios, a resentirse contra aquello que le pasaba. Otro, que mucho más reciente, el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo habla de que él pasó 1000 dificultades, persecuciones de sus propios hermanos, de su propio pueblo, de su propia nación. Pero dice él, jamás se fue en contra de Dios ni en contra de nadie. De hecho, él habla por allá en alguna parte que tenía, hasta en su cuerpo tenía una enfermedad, ¿sí? Que le pedía a Dios que se la quitara y Dios no se la quiso quitar. Porque Dios le dijo, mire, cuando usted es frágil, es débil, entonces espiritualmente se hace más fuerte. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, entendió que los problemas y dificultades, aún que Dios permite en la vida de uno, tienen el propósito de hacerlo mejor persona. Es algo así como lo que pasa con los que pulen las piedras preciosas. Ustedes no conocen esa alegoría, esa comparación tan bonita que hacen con las piedras preciosas, con los diamantes, por ejemplo, para pulirlos. Que los que pulen los diamantes y los vuelven, es una simple roca, la vuelven una piedra preciosa, tan brillante y tan hermosa, única en el mundo y la más valiosa que hay, lo hacen a través de un tratamiento muy especial con el mismo diamante. ¿Sí? Rompen esta gema y la pulen, primero con un martillo, después con lijas, con esmeriles, hasta que esta piedra termina dando un esplendor y un costo maravilloso. Entonces, se dice que es lo mismo que Dios quiere con nosotros, que no es fácil ser tratado en nuestra vida, a enfrentarse a dificultades, a problemas, pero que si nosotros comprendiéramos más como cristianos que es Dios formándonos, esto se convertiría en la mejor oportunidad para formar nuestro carácter, conforme al carácter de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos frente a eso? Mire, no seguimos los mejores ejemplos, entre otras cosas. Porque la Biblia dice que Jesús también aprendió a través de las dificultades. ¿O ustedes creen que a Jesús le fue bien aquí en la tierra cuando vino? Terminó muerto, a golpes. Jesús nunca. De hecho, él dijo, mire, a mí me han rechazado, a mí me odiaron, cuídense ustedes porque si a mí me rechazaron, ustedes también van a tener problemas. Entonces, ser cristiano no es una garantía de que ya la vida va a ser un lecho de rosas y no hay problemas y nadie se va a enfrentar a mí o nadie va a disentir de lo que yo digo. No. Vamos a encontrar dificultades en todas partes. De hecho, Jesús lo vivió. Y dice la palabra de Dios en un pasaje que me gusta, que se lo voy a leer. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, por todo lo que sufrió, se convirtió en una enseñanza y una formación para su vida. El mismo Hijo de Dios. Entonces, si Dios permitió que Jesús viviera dificultades, cuidado nosotros. Mire, una cosa importante para que nosotros entremos ya cómo superar si es que, ojo, que todos tenemos un poco de puercoespín, que lo ocultamos o lo maquillamos, pero todos tenemos un poco en la vida. ¿Listo? Tenga mucho cuidado con esto porque ¿qué es lo que origina este problema? Primero miremos cuál es el origen. Bueno, el origen puede venir de nosotros mismos, es lo primero. Quizás de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad que puede ser incurable o una enfermedad, una limitación física, un defecto, eso puede hacerlo propenso a tener roces con otras personas y a ser discriminado y maltratado o sentirse él mismo mal y entonces
eso le puede producir irritabilidad. O sea, es cuando la irritabilidad viene de nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos alguna limitación, algún problema, sobre todo problemas de salud. Usted ve que las personas que están enfermas mantienen como irritables, ¿sí? Son muy propensas a responder mal y a enojarse. Entonces, si esa es una de las fuentes de la irritabilidad. Otra es que viene de otras personas. O sea, hay personas que son, mejor dicho, peor que un puercoespín. O sea, hay personas que no solo son por un puercoespín, sino que quieren hacerle la vida imposible a los demás. Oye, de esa gente usted se encuentra en cualquier lugar. Entonces, hay muchas situaciones que otras personas pueden estar tratando de dañarme en el trabajo, en cualquier parte. Hay gente que uno no le cae bien, le cae gordo, como decimos nosotros. Es decir, como no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces puede ser que lo que usted está viviendo es que hay personas que le molestan, pero ojo, ojo, hay un proverbio árabe muy sabio. ¿Saben ustedes? Sobre todo cuando aquellas personas que siempre le están diciendo a ustedes cosas como para que usted se enoje. Y si se dan cuenta que usted es medio enojón, más lo molestan, para que usted se le salte la piedra. Le arruinen el día, le dañen el almuerzo. Y se gozan haciendo eso, se gozan. Uy, como que usted los ve que se pavonean, ellas, ay, sí. Y usted, ay, 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 se le sale la hiel de su hígado. Y usted, ay, por dentro, no, no, yo quiero no volver a hacer trabajo, yo no vivo por allá. Se le dañó todo. Cuidado, tenga mucho cuidado. Porque puede ser usted el que causa eso. Acuérdense, Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, si usted es cristiano, cristiana, de hecho, si usted tiene el Espíritu Santo en usted, hay gente que tiene un espíritu malo, que tienen espíritus malos, y de hecho, usted le va a caer mal a él. Yo no sé si a usted le pasó eso en la escuela, el bullying. Hay muchachos que ya lo miran, no, yo estoy... Esos matones que son. Y uno, te lo voy a picar cuando yo sea más grande. Eso me pasó a mí. Estoy sacando lo que hay en mi corazón. Sí, es terrible. Yo no sé por qué pero ustedes que los chicos hoy en día es que porque le hacen bullying man y se suicidan. Eso es un problema en el hogar, no en la escuela. El bullying siempre ha existido por allá desde Adán y Eva, yo creo. No es que Caín y Abel le hizo bullying uno al otro y se agarraron. Bueno, cuidado, no vamos a hablar de otra familia hoy. Mire, ¿cómo reacciona usted frente a las circunstancias? Mire, les decía yo, hay un sabio proverbio árabe, vea, para que usted se dé cuenta que a veces la gente hasta tiene razón de molestarlo a usted, porque usted es el que genera el problema. Tenga mucho cuidado que no sea usted el que provoca a los demás, y usted piensa que son los demás. Y dice un sabio proverbio árabe, dice, si alguien lo mira a usted en la calle y le dice cara de caballo, no se enoje, no se enoje, aléjese, ¿sí? Pero si una segunda persona le dice a usted cara de caballo, mire, cuente hasta 3, hasta 10 mejor. No se meta con esa persona, aléjese. Si una tercera persona le dice a usted cara de caballo, mire, póngase a pensar y vaya y mírese al espejo. Mírese al espejo. ¿Para qué se pone bravo? A lo mejor usted tiene cara de caballo. Sí, sí. Sí, es que a veces somos nosotros los que provocamos con nuestras actitudes a los demás. ¿Sí? Si usted es así, entonces más bien dele gracias a Dios, acéptese como usted es. ¿Ve? Y no se ponga a pelear por algo que es la verdad. Y hay gente que no tiene, dicen pelos en la lengua para decir las cosas y decirlas mal. Entonces no se enoje, no se enoje, no se vuelva puercoespín. Por eso, no se enoje, no se llene de rencor. Bueno, ojo, vamos a resumiendo entonces. Ay, Dios mío. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mire, tenga mucho cuidado con lo que usted le pide a Dios. Cuidado. Fíjese que uno no sabe orar. Hay cosas que le pedimos a Dios que usted la embarra al pedirle eso a Dios. Sí, comete el peor de sus errores. Eso es como el esposo, el cristiano, el varoncito que dice, ay Señor, Señor, por favor, quita. A veces la gente piensa
que cuando se casa, los hombres, pensamos, oiga, que hay muchas mujeres aquí escuchando, allá en la casita, vea. Mire, a veces uno de los problemas que tenemos los hombres es que, pues, vivimos en un mundo donde las mujeres llaman demasiado la atención y se convierte en una tentación muy fuerte. Entonces los hombres que somos cristianos, pues tenemos que manejar esa situación muy bien y aprender a manejar nuestros ojos, nuestras actitudes y a respetar a las mujeres y a respetar a su esposa y a obedecer a Dios. Oye, pero si usted es cristiano, cuidado con lo que le pide a Dios, porque si usted pone ese Señor, usted es casado y dice, Señor, por favor, quítame esto que me gustan las mujeres. Eso no es una oración sabia. Señor, yo no quiero mirar a las mujeres. Por favor, esa no es una oración sabia. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo va a mirar a su esposa entonces? Porque cuando usted le pide eso a Dios, Dios no puede quitar, es que quítame las tentaciones de las mujeres. ¿Qué tal Dios quitándole cada mujer que usted en el mall se encuentra? ¿Sí? Usted no puede. De hecho, que las mujeres, usted va al mall y eso, como el 60% ya ni se ponen ropa. ¿Sí? Entonces nosotros, los hombres, sufrimos demasiado. Señor, lo que usted tiene que decirle, señora, enséñame a mirar solo a los ojos de las mujeres. Oye, no más. No hay de ahí para abajo, no mire. De ahí para abajo solo a su mujer. Serio que lo estoy diciendo. Mire, si usted le dice, Señor, mire, quíteme las tentaciones, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Yo cómo hago con este? Si las tentaciones están por todas partes. El Señor no puede quitarnos todas las tentaciones, tenía que encerrarnos a la cárcel. ¿Qué haría el Señor? Entonces llega y dice el Señor, bueno, le voy a quitar todas las hormonas que este tiene porque no le gustan las mujeres. ¿Tú lo dejó fregado a usted por esa oración? Entonces, cuidado con lo que usted pide. Tiene que ser sabio. Eso es como, por ejemplo, usted, mire, usted llega y le dice, Señor, quíteme todos estos problemas. Mire, por favor, no le pida a Dios que le quite los problemas. Porque los problemas Dios los usa para formar su carácter. Si usted le dice al Señor, por ejemplo, Señor, dame paciencia. ¿Sabe el Señor qué va a hacer? Le va a poner problemas a usted. Porque la Biblia dice que los problemas producen paciencia. Mire, tenga mucho cuidado de lo que usted está pidiendo. Vamos a leer la Biblia. Mire lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, mire que usted más le vale que vaya y haga cuentas qué oraciones ha hecho. ¿Sí? Pídale al Señor que le recuerde. Pídale al Señor que le recuerde para que deshaga muchas oraciones que usted ha hecho mal. Igual mujeres y hombres por igual. Cuidado. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Mire, leámoslo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Capítulo 1, Santiago capítulo 1 desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué hermoso ese pasaje, pero realmente lo entendemos. Entonces mire, hermanos, dice, cuando ustedes, dice Santiago, que cuando ustedes tengan problemas, mire, no le diga a Dios que se los quite, dígale al Señor, gracias porque estás formándome con la paciencia. Es que seguro yo soy muy impaciente. Los problemas nos vuelven hombres pacientes, apacibles, suaves, cariñosos, dulces. Eso es lo que debe hacer en nosotros los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué los problemas deben volvernos así? Porque si usted es cristiano, si usted le ha entregado su vida a Dios, sabe que lo que usted está viviendo, Dios se lo está permitiendo. No es porque Dios se descuidó, se durmió con usted, o porque usted es un de malas y usted es muy salado y le echaron una brujería. Mire, deje de pensar tonterías. Los cristianos, si usted le entrega su vida a Dios, Dios va a cuidar de su vida siempre. Siempre va a cuidar de su vida. Usted está en las manos de Dios. Luego, dice la palabra de Dios que ¿quién nos podrá separar de Él? Nadie, nada. Y los problemas vienen es porque Dios quiere hacer de nuestro carácter y de nuestra vida mejores. Quiere, dice, hacernos pacientes. Entonces dice, más bien cuando usted tenga pruebas y problemas, alégrese. ¿Sabe? El apóstol Pablo desde la cárcel le mandaba decir a sus discípulos, gozaos, gozaos, vivan gozosos, estén alegres, felices. Y él estaba en la cárcel. Y en la cárcel injustamente.
Y en la cárcel, en un cepo, en las cárceles romanas eran asquerosas. No sé si ustedes las han visto en las películas, ni más ni menos. No son las cárceles de aquí a este país, esos son palacios. ¿Sí? No, 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 no. Eran lugares donde la gente la encerraban para que muriera lentamente. A pan y agua, en oscuridad, con bichos, con ratas, con enfermedades, sin ninguna asistencia. Allí terminó el apóstol Pablo y ¿sabe qué decía él? Gozaos en el Señor. Alégrense cuando ustedes estén en dificultades. Denle gracias a Dios por todo, porque Dios está cuidándolos, independiente de las circunstancias a las cuales ustedes se enfrenten. Entonces, si usted piensa así, hijitos de Dios, si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y a entender que Dios está formándonos en toda nuestra vida, es un camino, el camino que recorramos. Van a haber épocas muy lindas, porque cuando todo nos va bien, qué hermoso, ¿verdad? Pero esté siempre preparado. Usted no sabe en qué lugar va el mal a atravesarse. Ore para que eso no pase, para que Dios lo proteja y lo guarde, para que le dé fuerza, para que usted entienda qué es lo que Dios quiere enseñarle. Pero sea sabio al orar, oye, sea sabio al orar y sobre todo, entienda que Dios quiere formar de nosotros hombres, hijos, hijas como Él, como Jesús, que lo aguantaron todo y al final no guardaron ni el más mínimo rencor en sus corazones. Nada. Por eso Jesús está en el cielo esperándonos a nosotros y desde allí intercediendo y desde allí velando, cuidándonos, nos dejó su Santo Espíritu. Todo, nosotros tenemos todo para que nos vaya mejor. Vamos a orar. Yo quiero invitarles a pedirle al Señor, a hacer una oración especial. Me gustaría, Henrito, por favor, búsqueme allí una canción, una que dice, muy bonita, dice, Jesús, haz mi carácter, sí, como el tuyo. Mire, eso sí debemos pedirle al Señor, que nos forme conforme así ese carácter agradable, dulce, ese carácter que cae bien a todos. Ustedes no han visto que hay personas que uno las ve y uno como quisiera que recostárseles en el hombro. Parecen un muñequito de peluche, un osito, sí, un teddy bear. Así parecen muchos. Bueno, no son tantos, pero ojalá hubieran más. Sí, porque qué, qué difícil es de dejarnos. Nosotros asociamos el carácter dulce y agradable y tierno con debilidad. Eso no es cierto. No es cierto. La persona que puede ser así hace mucho más bien, mucho más resultados, mucho más éxito en todo que una persona agresiva. La agresividad nunca conduce a nada. El complejo de puercoespina hay que erradicarlo de nuestras vidas. Vamos a orar. Les invito a orar mientras terminamos este tiempo en oración, dándole gracias a Jesús. Dígale al Señor ahí en su corazón, dígale que le hable. Hagamos una oración especial, pidiéndole perdón al Señor porque hemos hecho daño a otros y porque quizá usted ha guardado rencor en su corazón, resentimiento. O usted aprendió que tiene que responder agresivamente para que lo respeten. Eso no es cierto. Tenemos que hablar las cosas, tenemos que defendernos, pero no ser agresivos y tratar de dañar a aquellos que nos rodean o herirlos así como nosotros fuimos heridos. No debemos hacerlo. Démosle gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocerlo, porque somos sus hijos. Usted le ha entregado su vida a Él. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, hágalo en esta noche. Hágalo. Entréguele su corazón. Él quiere morar en su vida. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Dígale esta oración, dígale, te entrego mi vida. Ven a mi corazón. Señor, hazme en mí, en mi interior, un hombre, una mujer tierna, apacible, tierno y apacible, así como era Moisés, que era un hombre manso,
Yo no quiero ser bravo, agresivo. El mundo cree que eso es lo que hace el éxito, pero muchos que son agresivos en el mundo solo dejan tras de sí una lista de cadáveres, una lista de puercoespines, porque si uno es un puercoespín, forma a otros de la misma manera, hace a sus hijos así, vuelve a su esposa así, porque eso es contagioso. Ese carácter malo es contagioso, como también lo es el carácter bueno. Entienda que Dios nos ha llamado a ser como Él. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento para la ira. Acuérdense que Dios no va a permitir que usted pase una circunstancia que usted no pueda soportar. Así lo dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios te va a dar la salida si Él permite que seas tentado. Si está permitiendo en tu vida circunstancias muy duras, muy difíciles, déjalas en las manos de Dios. Dile a Él que te enseñe, que te dé fortaleza para actuar, para vivir, para afrontar, para tomar decisiones con relación a lo que te está pasando, para reaccionar correctamente contra las personas o hacia las personas que te están haciendo daño. Dile, Señor, perdóname porque estoy lleno de rencor en mi corazón. O dígale, Señor, muéstrame si hay rencor en mi corazón hacia alguien. Me he vuelto resentido, me he vuelto desconfiado, me he vuelto receloso, me he vuelto una persona introvertida, callada, porque creo que así me va mejor. Eso no es cierto, no es cierto. Dios nos ha hecho para que vivamos unidos todos como una familia. Tú necesitas aún de aquellas personas que son difíciles, que son agresivas. Tú necesitas de ellos también. Tú necesitas de las circunstancias difíciles y de las personas problemáticas, porque así se forma tu carácter. Aprendes la paciencia, aprendes el amor incondicional, aprendes las cosas que Dios quiere formar en ti, hacer de ti un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, hijos de Dios. Dele gracias al Señor por todo lo que usted vivió cuando era niño, niña, cuando era joven, o quizá en su adolescencia, o quizá no le fue bien en su matrimonio. Pero eso no significa que todos los hombres sean iguales, o que todas las personas son malas, o que todos siempre quieren dañarte. No, no desarrolles en ti ese sentimiento de puercoespín, de que el que se acerca a tú lo rechazas, lo puyas, lo tienes a distancia porque no quieres sufrir. Aprende a sufrir. La Biblia dice que el Hijo de Dios debe ser sufrido, que el amor es sufrido, que entiende, el amor entiende que hay un sufrimiento y hay una cuota de sufrimiento que hay que pagar. Jesús sufrió y dice que aprendió del sufrimiento. ¿Por qué tú y yo no entendemos que esa es una escuela? Que si tu pareja no es fácil, es porque Dios está formando en ti algo. Que quizá tú eres parte de la responsabilidad del cambio de él, de ella. Tu carácter, tu forma de ser. Déjate moldear por Dios. Acércate a Dios y pregúntale. Dile, Señor, muchas gracias por todas esas situaciones molestas que tú me has permitido vivir, incómodas, difíciles. He tenido que enfrentar muchas cosas en mi vida. Pero Señor, sé que tú quieres formar mi carácter. Ahora entiendo, Señor. Ayúdame con tu Santo Espíritu a entender cada circunstancia. Enséñame a sortear los obstáculos, Señor, sin guardar rencor, sin enojarme, sin airarme. Enséñame, Señor, que no siempre las cosas van a salir bien. Que cuando pierdo el aire acondicionado en la temperatura que tenemos ahora, Señor, tú quieres enseñarme algo, a valorar algo.
Que si me permites pasar por una enfermedad es porque tú quieres, Señor, enseñarme algo, hacer un milagro conmigo. Tú nunca te descuidas, Señor. Ayúdame, Señor, a reaccionar correctamente con la actitud de agradecimiento, sabiendo que, Señor, nada se escapa a tu amor, a tus ojos, a tu protección. Permíteme hacer las correcciones necesarias en mi vida para yo no generar problemas a los demás, para no ser, Señor, un puercoespín. No, Señor, para permitir que seas tú el que me defiendas, el que me protejas, y más bien evidenciar en mí el carácter tuyo de paz, de amor, de tolerancia, de paciencia, de genuino amor. Señor, tú eres el especialista en cambiar todo problema en bendición para mi vida. Ayúdame a entenderlo. Dame sabiduría, Señor, para orar cuando te pido algo. Dame sabiduría y dame el conocimiento de tu palabra para comprender qué debo pedirte y qué debo, Señor, orar y cómo debo, Señor, reaccionar frente a cada circunstancia en mi vida. Te doy gracias, mi Señor, por escucharme. Permíteme, Señor, seguir siendo ese hijo y esa hija que te causa alegría, orgullo, paz. Jesús,